11 de noviembre del Evangelio de San Lucas capítulo 17 versículos 20 y siguientes. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: ¿está aquí o está allá? Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Hoy podemos entresacar de este Evangelio dos enseñanzas, dos lecciones para nuestra vida. Primera y quizá la más importante es que el reino de los cielos es ya una realidad. No es un mito, es una realidad. Es decir, el ya sí pero todavía no, del que hablan los teólogos cuando hablan y se refieren al reino, que ya se ha iniciado, pero que no ha llegado a la plenitud. Por eso, ya sí, pero todavía no. Ya ha comenzado ese encuentro con Dios. Se encuentra dentro de nosotros. Empezamos a gozar signos de su presencia, en la medida en que alimentamos al Espíritu en nuestra vida. Al Espíritu Santo dejamos que entre en nuestro corazón por medio de la oración, de los sacramentos, la meditación diaria de la palabra de Dios. Nos abrimos a nuestro director espiritual no para recibir un consejo, sino para encontrar a Dios dentro de nuestro corazón. Se abre delante de nosotros el horizonte del reino, en donde el amor, la alegría y la paz son una verdadera realidad. El reino de los cielos es ya una realidad, primero. Segundo, la segunda no nos va a gustar tanto, pero es parte de nuestra vida. La segunda es aceptar el sufrimiento como compañero de camino. A nuestro Señor no se le quitó. Antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. El ser cristiano no es aquel al que le aplauden, sino muchas veces al que se le rechaza. Lo hicieron con nuestro Señor. Signos de la presencia de su reino son también la dificultad, la asechanza y la intimidación. Por eso nos decía el Papa Francisco en sus mensajes, en sus discursos, y no para de decirnos: prepararnos para ir contracorriente. Y nos lo dicen muchos padres espirituales. Si quieres llegar al cielo, tienes que subir la montaña. Tienes que llegar a la cima. El reino de Dios sufre violencia. El maligno no descansa y no para de poner obstáculos. Ojo, no te dejes vencer. No le concedas el placer del desánimo en tu camino espiritual. El Papa Francisco nos decía en una de sus misas, comentando este pasaje, ante la pregunta ¿cuándo vendrá el reino de Dios? El reino de Dios está entre vosotros, es la respuesta de Jesús. El reino de Dios es siempre una sorpresa, porque es un don dado por el Señor. El reino de Dios no viene llamando la atención, no es un espectáculo, o peor aún, pero muchas veces uno lo piensa, un carnaval. El reino de Dios no se muestra con soberbia, con orgullo, no le gusta la publicidad. Es humilde, oculto, y así crece. Crece siempre a escondidas, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que lo hace germinar hasta dar fruto. Concluye exhortando a pedir el Espíritu Santo la gracia de hacer germinar en nosotros y en la Iglesia, con fuerza, la semilla del reino de Dios, para que se convierta en el refugio de tanta gente y dé frutos de santidad. Y que la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.